En el tema 1 aprendimos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Los alimentos que comemos, el agua que bebemos, un gato, un perro y el aire que respiramos constituyen ejemplos de materia. La materia puede hallarse en tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. En el rango de temperaturas en el que vivimos, podemos coexistir con materia que está en otros estados. O sea, a temperatura ambiente el agua es líquida, la montaña es sólida y el aire es gaseoso. En el tema 1 vimos cómo esos tres estados de la materia tienen relación directa con el estado energético de sus moléculas. Cuando la energía cinética de las moléculas es mayor, iremos desde un estado sólido a un estado líquido y posteriormente culminaremos en un estado gaseoso. También mencionamos que el estado energético de la materia está directamente relacionada con la temperatura de la materia. También nos es habitual que la materia ocupa un volumen en el espacio. A toda la materia le damos una dimensionalidad en los tres ejes. Todo cuerpo tiene un arriba, un abajo y una profundidad. Un poco menos habitual es el parámetro de la presión ejercida sobre los cuerpos. En términos generales, la presión puede relacionarse con la idea de fuerza ejercida sobre algo. De hecho, la presión es la fuerza que actúa sobre un área determinada. Cuando estudiamos estos tres parámetros en materia con diferentes estados de agregación, o sea, sólido, líquido y gaseoso, cada estado tiene diferentes comportamientos. Por ejemplo, en estado sólido el movimiento de las moléculas que conforman la materia es muy lento. Los componentes de la materia en estado sólido están fijos como los átomos en un cristal de cloruro de sodio y por esta característica pueden adoptar un volumen propio. Por otro lado, en estado sólido los componentes, llámense átomos o moléculas, están muy cercanos, por lo que la aplicación de fuerzas extremas como la presión no logran acercarlas más, y por eso se dice que el estado sólido es incompresible. Aunque la presión muy alta puede lograr una deformación, esa modificación no cambia el volumen de la materia. En estado líquido, el movimiento de los componentes de la materia es mayor que en los sólidos, pudiendo moverse con una moderada libertad dentro de la matriz que lo contiene. Por eso adoptan la forma del recipiente que los contiene. Aún así, la atracción entre los componentes los mantiene suficientemente cercanos como para que una presión externa no logre un acercamiento mayor entre los componentes. Se dice entonces que el estado líquido es incompresible como el estado sólido. Esta afirmación es relativa para ambos estados porque toda la materia es compresible, solo que en estado sólido y líquido no hay cambios apreciables de volumen ante una gran presión, aunque sí puede haber cambios de forma. En el estado gaseoso, la energía cinética de sus componentes es grande. Esto hace que todos los constituyentes se muevan en forma aleatoria en todo el espacio que se les disponga. En consecuencia, las distancias entre los componentes del gas es muy grande y por lo tanto la distancia entre las moléculas que componen el gas puede acortarse ejerciendo presión de alguna manera. Podemos decir entonces que los estados de agregación sólido, líquido y gaseoso pueden definirse utilizando tres parámetros físicos: presión, volumen y temperatura. Veamos un ejemplo. Supongamos un vaso de alcohol etílico como el que se ve, que está cubierto por una tapa en la cual hay un peso. Se puede decir que la fuerza que está ejerciendo ese peso sobre la superficie de la tapa se traduce en la presión que se le está aplicando al líquido. Supongamos ahora que ese peso en esa área,
o sea, esa presión, genera en el líquido una presión de una atmósfera. O sea, la misma presión que generaría la atmósfera terrestre sobre nosotros mismos. Si caliento el líquido, empezará a aumentar la temperatura hasta que las moléculas de alcohol se empiecen a separar formando gas. La temperatura a la cual un compuesto pasa de líquido a gas es la temperatura de ebullición. Habitualmente nosotros podemos decir que la temperatura de ebullición del agua, o más conocido como la temperatura a la que hierve el agua, es de 100 grados centígrados. Pero en la mayoría de los casos se ignora que esa temperatura de ebullición se da en condiciones de presión atmosférica. Si cambia la presión atmosférica, cambia la temperatura de ebullición. Expliquemos esto. En el caso del alcohol, la temperatura de ebullición a presión ambiente o presión atmosférica es de 78 grados centígrados. Eso significa que si se está ejerciendo sobre el líquido una presión de una atmósfera, cuando el líquido llegue a 78 grados centígrados, el alcohol pasará de líquido a gas y el émbolo comenzará a subir. La temperatura se mantendrá en 78 grados centígrados hasta que todo el líquido pase a gas. Esto sucederá en tanto que se le siga aportando energía al sistema, o sea, que el mechero siga encendido. Si ahora aumentamos la presión sobre el sistema a 1,5 atmósferas, la resistencia del alcohol para pasar de líquido a gaseoso será mayor. A 1,5 atmósferas de presión, el punto de ebullición del alcohol cambia a aproximadamente 120 grados centígrados. Por el contrario, si la presión disminuye a 0,5 atmósferas, la resistencia del alcohol para pasar de líquido a gas será menor y podrá pasar de líquido a gaseoso a una temperatura menor. A 0,5 atmósferas, el punto de ebullición del alcohol es de 60 grados centígrados. Si se registra la temperatura de ebullición a diferentes presiones, vamos a obtener un gráfico como el que sigue. Tenemos entonces que el punto de ebullición a una atmósfera es de 78 grados centígrados para el alcohol. Si nos movemos por esa línea, todos los puntos que conforman esta línea tienen temperaturas que a una atmósfera el estado de agregación del alcohol es siempre líquido. O sea, a 60 grados centígrados y una atmósfera el alcohol estará líquido. A 40 grados centígrados también y a 20 también. Si tomamos el valor 0,5 atmósferas, el punto de ebullición será 60 grados centígrados. A 40 grados centígrados estará líquido y a 20 grados estará líquido. Se puede ampliar la visión y decir que en toda esta área podemos encontrar condiciones de presión y temperatura en la cual el alcohol estará en forma líquida. Si hacemos el mismo procedimiento del otro lado de la curva, encontraremos condiciones de presión y temperatura que en todos esos puntos marcados determinarán un área en donde el estado del alcohol es gaseoso. En definitiva, la línea establece las condiciones de presión y temperatura para pasar de un estado a otro, y en este caso, del estado líquido al gaseoso y viceversa. O sea que hacia un lado se dará la evaporación y hacia el otro lado se dará la condensación. Anteriormente habíamos dicho que el estado sólido y el estado líquido son estados donde los átomos y moléculas, componentes de la materia, eran cercanos y que tenían baja compresibilidad. Es lógico pensar que el punto de fusión, que es la temperatura a la cual un sólido pasa a líquido, la presión no sea un parámetro que afecte a esa temperatura. En otras palabras, podemos decir que a grandes cambios de presión, la temperatura de fusión no variará significativamente.
Esto se representa en la gráfica anterior de la siguiente forma. Los cambios de presión no afectan en mayor medida la temperatura de fusión. Aunque la presión ejercida sobre el sistema adopte valores muy amplios, el rango de temperaturas de fusión variará en un estrecho rango. Si elegimos un valor de presión, podemos ver que cuando varíe la temperatura, la materia pasará por los tres estados de agregación. Y la intersección con las líneas marcarán las condiciones de presión y temperatura en la que un sólido pasará a líquido y el líquido pasará a gas. La línea azul marcará los puntos de fusión donde el sólido pasará a líquido y viceversa. Cabe preguntarse ahora si un sólido puede pasar a gas sin pasar por estado líquido. Pues eso es posible y el proceso se llama sublimación en el sentido de sólido a gas y deposición en el pasaje de gas a sólido. Estos pasajes se dan cuando la presión y temperatura son muy bajas. El bajar la presión a estos niveles se puede comparar a hacer un efecto sopapa sobre un sistema que disminuya la presión. Así, cuando la temperatura disminuye lo suficiente, las moléculas se separarán muy rápidamente del sólido, tanto que no pasarán por el estado líquido. Debido a que las condiciones de sublimación dependen de la presión y la temperatura, estas condiciones también se pueden graficar. Se puede observar que las condiciones para sublimación o deposición se dan a menor temperatura y presión que en los otros pasajes. La línea indica los puntos de sublimación. Finalmente, el gráfico resultante nos permite ver las condiciones de presión y temperatura en la cual se dan todos los cambios de estado. A esta gráfica se lo denomina diagrama de fases. El punto A se le denomina punto triple y son las condiciones de presión y temperatura en la cual pueden coexistir los tres estados de la materia.